Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos los que nos están escuchando en esta 12ª emisión de Luciérnagas. Hemos salido con un poco de retraso debido a problemas técnicos que enfrentábamos aquí en la producción, pero ya estamos al aire como lo prometimos. Esta noche vamos a discutir un tema muy importante, la violencia de género y las alternativas que el Estado ha ofrecido para remediarlas, como lo es la alerta de género y algunas otras medidas que ha tomado. Vamos a tener un panel importante para discutir al respecto. Vamos a la cortinilla y regresamos. Pero recuerda, si estás escuchando esto, eres la Resistencia, no estás sola. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la Resistencia, no estás sola. Ya estás en Luciérnagas, ya estás en tu casa, en la casa de la Resistencia, la casa de los movimientos sociales. Hoy vamos a iniciar el programa mostrando nuestra señal de enojo, de inconformidad, de tristeza por el asesinato en Puebla de la compañera Mezli Sarabia, una compañera activista, hija de un importante dirigente locatarios del mercado en Puebla, llamado Rubén Sarabia, mejor conocido entre los militantes como Simitrio. Es importante hacer esta denuncia, iniciar este programa, porque Mezli se suma a un cúmulo de militantes, de hombres y mujeres asesinados por el Estado. Tiene todos los signos de ser una ejecución extrajudicial y exigimos justicia desde estos micrófonos y desde este espacio. Queríamos iniciar así Luciérnagas, levantando la voz como siempre lo hacemos, diciendo las cosas como deben decirse, fuerte y claro. Vamos a iniciar pues la discusión de Luciérnagas. Hoy tenemos un panel importante. Del lado izquierdo de nuestra mesa tenemos a la compañera Carmen del colectivo Matrioska. Carmen, buenas noches. Buenas noches. De nuestro lado derecho, la compañera Berenice ya ha estado por este programa, estuvo para el programa del 8 de marzo y hoy regresa nuevamente a Luciérnagas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Quisiera iniciar para que nos explicara cuál es la situación hoy de la violencia contra las mujeres, cómo están los datos, los números, las cifras. ¿Qué se define como un feminicidio? ¿Cómo lo podríamos catalogar? Que empezáramos por ahí. ¿Quién arrebata la palabra? ¿Bere? Pues... Bere. Comentar, Moctezuma, primero que nada, pues agradecer nuevamente la invitación para asistir aquí a Luciérnagas el día de hoy. Por supuesto, iniciar repudiando el asesinato de Mezli Sarabia. Nos parece que asesinatos como este, que como tú ya lo señalabas, tiene todas las características de ser una ejecución política, pues desafortunadamente dan la muestra de la falta de voluntad de los gobiernos, no solamente para erradicar la violencia contra las mujeres, contra la población, sino también para construir pues un gobierno democrático, un gobierno pues no violento como es el que nos merecemos los mexicanos. Entonces repudiar este asesinato. Mezli es de la Unión de Vendedores Ambulantes en el estado de Puebla y bueno, no solamente Mezli, sino toda su familia ha sido constante pues franco o constante punto de ataques por parte del gobierno de Puebla y pues repudiar este hecho, nuestra solidaridad con los compañeros de la Unión de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes en Puebla. Y bueno, lo que señalas, nos parece que es importante hablar del tema de la violencia de género en el país y en Michoacán, como lo que está pasando, porque es un tema bastante alarmante, pero es un tema que se enmarca en todo este contexto de violencia que se vive pues en todos los sectores, en todo este contexto de asesinatos políticos como el que estamos viendo el día de hoy, desafortunadamente en el caso de Mezli, y las cifras que se presentan para el caso del feminicidio pues no son nada alentadoras. En Michoacán acabamos apenas reciente de cumplir un año de la declaración de la alerta de género, que fue en junio del
2016, y hace apenas unos días pues se cumplió el año exacto de que este instrumento fue aplicado en la entidad, y desafortunadamente lo que hemos observado es que, como en los demás estados, los casos de asesinatos, los casos de feminicidios no han dejado de ocurrir en la entidad. En lo que va del año, de acuerdo al conteo que ha realizado Humanas Sin Violencia, que es la organización que solicita la aplicación de la alerta de género para Michoacán, es que la cifra va, por lo menos lo que se ha contabilizado en la prensa, en 60 feminicidios de mujeres en la entidad, solamente en lo que va o en estos primeros 6 meses del 2017, es decir, después de la aplicación de la alerta de género en el estado de Michoacán. Esto, por supuesto, que es importante señalarlo, porque lo que estamos viendo es que, pese al discurso que se ha establecido en el gobierno del estado, no ha habido una acción real que permita atender toda esta situación de violencia que está cobrando la vida de las mujeres michoacanas. Esta situación que describe Berenice es sumamente desalentadora, porque lo mínimo que esperaríamos del Estado mexicano es que en un caso tan grave, una situación tan apremiante como es la violencia contra las mujeres, pues tomara las medidas pertinentes, y lo vemos que no es así. Y desde este espacio, insistimos, queremos abrir la voz, discutir, porque no merecemos una sociedad como la que estamos viviendo. Carmen, ¿qué se ha venido haciendo? ¿Cómo definimos un feminicidio? ¿Y qué se ha venido haciendo desde los colectivos feministas en la entidad y en otras partes del país para poner el foco en esta situación tan lacerante que se vive en México y que ha venido cobrando cada vez mayor fuerza? Vivimos recientemente el tema de Valeria, que fue algo que cimbró a la sociedad mexicana, pero de igual forma como él, está viendo la estadística, decía Berenice, 70 casos desde la alerta de género para acá. Hoy leí una estadística que había 200 casos desde el último año declarados como feminicidio, y pues igual sin esclarecer qué está pasando en Michoacán. Pues lo que está sucediendo es una total impunidad ante esta situación. No hay castigo a los responsables materiales, intelectuales de estos feminicidios. Podríamos definir que el feminicidio pues es un crimen de odio hacia las mujeres, que se permite por la omisión, la tolerancia tanto de la sociedad como del Estado en sí, que es el encargado de implementar estos instrumentos para prevenir la violencia, atenderla, darle seguimiento, atención integral a estas mujeres víctimas de violencia, que después da la escalada a este crimen de odio, ¿no?, que culmina en un feminicidio hacia estas mujeres. También tendríamos que resaltar que estos feminicidios no van dirigidos hacia cierto tipo y clase de mujeres, ¿no? Generalmente es hacia la clase trabajadora, a quienes se vulnera, se violenta, porque no hay castigo a estos responsables. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, si ven que se está matando a una mujer, pues el mensaje, ya sea directo o indirecto, es que se puede seguir matando a las mujeres porque no pasa nada. Y esa es la gran pregunta que tenemos que resolver. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué este país es el país de no pasa nada? Vamos a ver un video breve, una reflexión en torno a una exposición que estuvo en el Museo de la Tolerancia en la Ciudad de México, que es un video que hizo el colectivo Cultura Colectiva, y venimos y regresamos para seguir discutiendo de este tema. Se llamaba Mariana Lima Buendía. Era una joven de 29 años. Ella llega a hacer su servicio social a la Procuraduría de Chimalhuacán. Allí conoce al que más tarde sería su asesino. Y el cuerpo de mi hija hablaba de la violencia que vivió las últimas horas de vida que tuvo. Julio César la hizo sufrir, la martirizó
Esto es un homenaje a las víctimas del feminicidio también. Nos dimos a la tarea de diseñar una propuesta muy global que reuniera arte. La única salvación es la información, es la conciencia y es la acción. Porque también el grito es de ya basta. Y esta exposición lleva ese nombre. Hemos caminado codo a codo con muchas de las víctimas en este largo camino por la justicia. Y si nosotras no exigimos justicia, porque no es un favor el que nos van a hacer, tenemos que exigir justicia, porque nuestras hijas no murieron de un dolor de cabeza, nuestras hijas fueron asesinadas. Vivimos en un país que está dolido, un país que está dolido por el asesinato de sus mujeres, por la desaparición de sus niñas. Ahí el video de Cultura Colectiva, estamos de regreso en Luciérnagas. Recuerden, si están viendo esto, son La Resistencia y no están solas. Compartan la transmisión, estamos teniendo un buen público, pero sé que podemos tener mucho más, así es que ayúdenos compartiendo en sus muros de Facebook esta transmisión de Luciérnagas especial. Estamos pues discutiendo hoy sobre la violencia de género contra las mujeres, la violencia contra las mujeres y los saldos que ha tenido la alerta de género. Ya hay preguntas, ya se empiezan a reportar los asiduos y las asiduas de Luciérnagas que cada semana nos acompañan. Dice Edith Manso: ¿por qué aunque se active la alerta de género de violencia contra los feminicidios no disminuye? ¿Qué debemos hacer? ¿Quién se anima a responderla? Pues yo creo que es importante señalar la importancia que tiene la declaratoria de alerta de género en el estado de Michoacán. ¿Qué es lo que nos dice una alerta de género cuando se declara en algún territorio, en algún estado? Que en ese territorio o en ese lugar existen condiciones que imposibilitan que las mujeres vivamos seguras, que imposibilitan que las mujeres nos podamos desarrollar. Es decir, la alerta de género es ese llamado de atención para señalar que ahí están ocurriendo cosas que hacen que las mujeres vivamos en la constante inseguridad, y es un llamado de atención en el que se plasma la necesidad de realizar acciones emergentes para poder garantizar la vida de las mujeres, de la mitad de la población de las mujeres. Entonces, la importancia de la declaratoria de alerta de género en este sentido es el de llamar o hacer ese llamado de atención sobre esta situación que está pasando en Michoacán, sobre esta situación que está pasando en México y en muchos estados donde también la alerta ya ha sido reconocida. Ahora bien, este instrumento que se supone debiera ser, debiera servir para que dejara de ocurrir los asesinatos, los feminicidios de mujeres en estos territorios, pues lo que hemos observado no solamente en Michoacán, sino en otros estados de la República es que estos casos siguen ocurriendo, y en general lo que podemos decir al respecto de eso es que en un primer punto tiene que ver con que la alerta de género, si bien es un instrumento que reconoce los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, también es cierto que los gobiernos de los estados donde se ha declarado hasta el momento han utilizado este instrumento como parte de su discurso político, y más allá de ese discurso en el que se muestran sensibles y en el que se muestran dispuestos a realizar acciones verdaderas para eliminar esta situación de violencia, lo que se ha visto es que esto no ha pasado del discurso, es decir, los gobiernos no se han comprometido con realizar las acciones necesarias para poder garantizar la seguridad de las mujeres, y esto no ha pasado porque obviamente lo que implica una alerta de género es que dentro del plan de gobierno de cualquier organismo entre toda la perspectiva de género que permita pues combatir de una manera efectiva la violencia contra las mujeres. Eso implica recursos, eso implica voluntad política, eso implica por supuesto limpiar a los organismos, a las dependencias, y exigir un trabajo más de fondo. Entonces, en Michoacán en concreto lo que hemos visto es que desde junio del año pasado, cuando se aplicó la alerta de género, el gobierno del estado no ha ni siquiera transparentado cuáles son las acciones que se han realizado por el tema de la alerta. Inclusive ahora que se cumplió un año, pues no vimos un informe, no vimos que se dijera a la ciudadanía qué es lo que se está haciendo, una actitud donde se señalara también cuáles son pues aquellas cosas que aún faltan en torno a la alerta de género. En el caso de la alerta también es importante señalar que Humanas Sin Violencia, que es la organización que ha estado dando un seguimiento más puntual a este tema, ha señalado que solamente ha habido un avance de un 12% y que de seguir a este ritmo, la alerta de género para los 14 municipios donde se instaló, pues duraría 8 años en aplicarse. Es decir, eso más allá de los discursos, creo que dice mucho acerca de lo que de verdad el gobierno michoacano está haciendo
o no está haciendo en el tema de la alerta de género. Ahora bien, eso es de parte de las autoridades. Nosotras como Matrioshka creemos que es importante que la ciudadanía, que las mujeres nos organicemos, y como todos los derechos en este país que se ganan y se ganan en la batalla cotidiana, en la exigencia cotidiana, pues es necesario organizarnos y exigir que la alerta de género se aplique, porque la alerta es un instrumento que pugna por el que el respeto, porque los derechos de las mujeres se respeten. Entonces nuestro llamado es a que la ciudadanía, que las mujeres nos apropiemos de este instrumento, nos organicemos y comencemos a ser pues más vigilantes de la aplicación de este instrumento, y nos organicemos para comenzar a exigir que esto sea una realidad. Nosotros estamos convencidas que, al igual que cualquier otro derecho, ningún gobierno, ninguna autoridad nos va a venir a garantizar la seguridad. Nosotras tenemos que estar listas y organizadas y exigentes en el sentido de poder pugnar porque esta alerta se aplique efectivamente, porque nuestros derechos se respeten efectivamente, y porque no vuelva a haber ninguna mujer más que sea asesinada en este estado y en este país. Ese es lo importante. Se está moviendo el chat a manera apresurada, gracias a todas las que están interesadas en el tema. Ojalá y sigan compartiendo para que más compañeras se enteren y nos unamos a la lucha contra la violencia hacia la mujer. Virginia Fernández nos felicita por el programa. Gracias, Virginia, por seguir siempre Luciérnagas. Andrea Janet dice: basta, ya no quiero sentirme valiente, sino sentirme segura. Inclusive lanza una pregunta a las panelistas, quien la quiera responder. ¿Qué les puedo decir a mi sobrina de 10 años sobre los feminicidios? ¿Cómo no asustarlas, pero también informarlas de lo que está pasando frecuentemente? Ella misma lanza otra pregunta para contestar. ¿Qué más podemos hacer, además de protestar y cuidarnos? Decir esto que decía Berenice. Entonces, Carmen, si nos ayudas a contestarle, ¿cómo le explica a una niña de 10 años este asunto de la violencia contra las mujeres? Y ¿qué sigue? Además de la protesta, que salimos, hay un feminicidio, nos indigna, protestamos y vuelve a ocurrir otro y no avanzamos. ¿Qué tenemos más que hacer? ¿Qué tareas en la agenda feminista? Correcto. Bueno, pues primero, contestando esta respuesta, yo creo que es un tema pues sí un poco más amplio, que tendríamos que tomar otra también sesión para volver a platicarlo. En este caso con las niñas o los niños es un poco complicado trabajar el tema, sin embargo se puede trabajar. Hay muchos videos dinámicos en los que puedes plantear cómo la niña y el niño debe cuidarse, ¿no? Cómo cuidar su cuerpo, cómo cuidarse ante la gente, cuáles medidas pueden tomar para cuidarse. Sin embargo, esto nuevamente es decir que la responsabilidad recae en uno, ¿no? Cuando no es así, nosotros no somos los responsables de esta violencia que se vive. Así se hace ver, así se castiga a las mujeres que viven esta violencia, pero sí enseñar a las niñas, a los niños, cuidar su cuerpo, cuidar también a la gente con la que se está relacionando, no dar información a determinada gente, sería una medida, ¿no? De enseñar. Ahorita no tendría que ser así, pero puede ser esa una medida. ¿Qué más se puede hacer? Otra de las cosas que se puede hacer es que sí la organización, ¿para qué? Bueno, para difundir que esto está sucediendo, visibilizar el tema, está sucediendo y no, aunque no salgan los medios, aunque esto no se mencione, pero el feminicidio es un hecho en Michoacán, está sucediendo, se están asesinando mujeres, podemos decir una vez a la semana, diarios, se están asesinando. Y otra de las medidas es sensibilizar a la población, que la población sepa que esto está sucediendo, porque en una sociedad donde la gente no sabe que hay un problema, no puede tampoco denunciarlo. Así es, donde no sabemos que hay un problema no podemos denunciarlo. Vamos a ir a un último video que tenemos preparado para esta discusión y dejo 2 mensajes y las preguntas al regreso. Misael Quiroz: mueren 12 mujeres a diario, todo es corrupción, por eso hay tantos, el Estado de México es el número 1. Alexander Servín: muchos de los gobernadores y hasta los presidentes municipales ni siquiera saben qué es un feminicidio. Volvemos en un segundo, vamos a ver un pequeño video que preparamos sobre un pequeño pensamiento de Eduardo Galeano, ya extinto, y volvemos. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno
ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Esta cápsula de Telesur, estamos de vuelta en Luciérnagas. Dice Galeano: el hombre tiene miedo a la mujer sin miedo. Y esa es la clave que nos da muchas respuestas a lo que están preguntando acá, de qué hacer, cómo podemos unirnos a la lucha contra los feminicidios. Vamos a cerrar esta emisión de Luciérnagas. Hace 8 días nos excedimos, pero hoy ya volvemos a la normalidad de los 25 minutos reglamentarios de Luciérnagas. Cada jueves, ya saben, aquí nos vemos. Vamos a leer un par de preguntas más. Nos preguntan quiénes son los responsables de los feminicidios. Y una más es: ¿cómo y en dónde me puedo unir a la lucha de las panelistas? Es decir, de Matrioska. ¿Cómo las encuentran? Así es que, Bere, ¿quiénes son los responsables de estos feminicidios? Y después que Carmen nos invite a unirnos. Bueno, creo que en el tema de los feminicidios es importante entender que la problemática de violencia contra las mujeres es un problema estructural. O sea, no es la cuestión de señalar personas en lo individual, sino entender que estructuralmente en el país se vive una violencia contra las mujeres que va desde actitudes que pueden parecer muy cotidianas, como lo señalaba Carmen hace un momento, actitudes que se van desenvolviendo como una cadena hasta llevar a este extremo de violencia que son los feminicidios, que son actitudes desde el acoso callejero, actitudes desde el machismo que podemos vivir cotidianamente en los distintos espacios. Entonces, entender el tema o llegar a comprender el tema del feminicidio creo que implica que pensemos en la violencia cotidiana también como un antecedente a ese feminicidio, es decir, un feminicidio no se comete, no llega y se comete de manera espontánea y fortuita, sino que hay todo un proceso, hay todo un contexto de violencia que debe ser atendido y debe ser explicado para poder entender en lo que consiste un feminicidio. Entonces, esta violencia estructural creo que requiere de la responsabilidad, es decir, todos somos responsables como sociedad de poder terminar con esta violencia que está acabando con la vida, como lo señalaban, a diario de por lo menos 7 mujeres. Entonces, esta responsabilidad va desde reflexionar cada uno y cada una de nosotros esta violencia, nombrarla, expresarla, y en el caso pues de las mujeres implica el perder el miedo, ¿no? Y justamente el convertirnos en esta mujer sin miedo, y en el caso de los hombres pues el reconocer esta violencia cotidiana que se puede estar ejerciendo y la cual es necesario modificar. También pues señalar, ¿no?, en el caso de cómo hablar del feminicidio con mujeres de diferentes edades, hay pues bastantes ejemplos, ¿no? En las primeras edades pues es primordial enseñar el valor del cuerpo, romper con todos estos estereotipos que nos enseñan desde pequeñas de que nosotros no podemos conocer nuestro cuerpo, no podemos valorar nuestro cuerpo, romper con esas ideas que señalan que las mujeres tenemos limitaciones para realizar cosas, es decir, es comenzar a romper con todo este discurso que nos mete dentro de estereotipos que coartan nuestras posibilidades de desarrollo como seres humanos. Eso como en etapas más tempranas. Creo que en etapas pues de adolescencia hay mecanismos y hay forma en la que las mujeres podemos ir trabajando con las niñas la forma y la violencia que ya se vive cotidianamente. Desafortunadamente el tema de la violencia de género no reconoce ni edades, no reconoce estatus sociales, entonces es importante comenzar a buscar mecanismos para hablar con las niñas de secundaria, con las niñas de preparatoria, de todas las edades, con las mujeres adultas, esta violencia que se está viviendo. Y creo que hay ejercicios. Yo recuerdo mucho acerca de un ejercicio que se hizo en una preparatoria del Estado de México, donde se hacía performance con las niñas y se comenzaba a nombrar esa violencia que ellas vivían a diario, o que ellas viven a diario en este contexto en el Estado de México, que además es el estado en el que más feminicidios se presentan en el país. Entonces yo creo que la invitación es a buscar estos mecanismos, a organizarnos para hacer, pues para exigir juntas esta alerta, como lo señalaba. Yo reiteraría que el llamado es a no quedarnos conformes,
mujeres a no pensar que no se puede hacer nada. Creo que el reto es romper primero con esa idea y comenzar a organizarnos para hacernos partícipe de esta lucha, que además hay muchas organizaciones feministas, organizaciones de mujeres, organizaciones sociales que están pugnando porque esta violencia termine, y creo que hay que sumarnos a estas luchas y sobre todo en ser vigilantes de que las alertas no se conviertan en parte del discurso político de los mismos gobernantes que están muchas veces, como lo vemos en el caso de Puebla, violentando los derechos humanos de las personas que se organizan y de la sociedad en general. La invitación a que se conozcan a Matrioshka, nos pueden encontrar en Facebook, así como Matrioshka, si ponen ahí en su buscador, ahí van a encontrar invitación a todas las actividades que organizamos, a las manifestaciones también que organizamos sobre este tema, a las mesas que luego también llevamos a cabo con compañeras de otras organizaciones feministas que también que trabajan este tema a fondo. Y pues bueno, la invitación sería esa, que nos conozcan, que se unan a nuestras redes y que por ahí nos busquen y nos podamos contactar pues también para participar juntos en esta lucha. ¿Ya oyeron? Ahí está el mensaje. Pueden sumarse a Matrioshka Mir para que ustedes tengan un espacio de organización, un espacio para seguir debatiendo contra esta cultura patriarcal dominante que justifica una y otra vez la violencia, que criminaliza, que eso es algo que hay que decirlo. Hemos visto en este estado muchas veces medios de comunicación, por eso la importancia de Luciérnagas, medios de comunicación donde la nota no es que hay un feminicidio o una mujer asesinada, sino de inmediato se pone a asesinar a una mujer en un hotel, o asesinar a una mujer en una calle oscura, o asesinar a una mujer a las 3 de la mañana saliendo a una fiesta. Es decir, busca atribuírsele la responsabilidad a la mujer de su muerte y no al asesino. Eso es algo importante que hay que enfatizar. No debemos de admitir de recibo este tipo de medios de comunicación y de cabeceos de notas que indignan casi igual que el propio asesinato. Carmen, que nos puedas cerrar esta emisión de Luciérnagas diciéndonos, ¿ha funcionado o no ha funcionado la alerta de género en el caso de Michoacán? Y qué consejo, qué palabras brindarías a las compañeras que se han sumado y que la mayoría está diciendo ya basta. Bueno, pues como ya lo dio a conocer, es Humanas sin Violencia, está mencionando, tiene un 12% de que no ha funcionado lo mínimo que se ha realizado, y pues no queremos cosas pues igual a medias, ¿no? Yo creo que ante esta alerta de violencia de género aquí en Michoacán tiene que haber respuestas, se tiene que el gobierno mostrar resultados a estos 9 puntos que se quedaron en el primer diagnóstico que se hace, que ellos tenían que dar respuesta a los cuales pues no se ha brindado, ¿no? Sería eso, no que no haya funcionado, simplemente no se están tomando las medidas, no hay un método, no están mostrando, al menos a la población no se ha mencionado nada. Sabemos que hay recurso que se otorgó para que se ejercieran, ¿no?, las medidas pertinentes, los métodos, los protocolos, que se hicieran actividades que no se han realizado. Pues indicarles también a las personas que están interesadas en participar en Matrioshka o en esas actividades. Yo a lo mejor también me podría ir con ese sentido de que no se cree en la palabra de las mujeres ante una violencia. No se cree en la palabra de la mujer en las instituciones, no se cree en la palabra de la mujer ante cuando quiere hablar de esta violencia, ¿no? Si es estructural, toda esta violencia, como ya lo mencionó mi compañera Berenice, que me antecedió, no hay una respuesta, simplemente se sigue revictimizando a la víctima, ya de por sí vivió toda esta situación, para que no llegue al grado de un feminicidio, ¿no? Viene por ciclos, viene por niveles y culminaría en la muerte, ¿no? Yo creo que desde la historia no se reconoce la palabra de la mujer, y ahorita pues esto es un síntoma de que no se reconoce la palabra de mujer porque no se está escuchando a esta violencia que se vive. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando una mujer va y denuncia que vive violencia en una relación, en su pareja, lo que se hace es, bueno, vamos a conciliar entre tú y tu pareja, ¿no? Lleguen a un acuerdo, no sucede, no hay castigo a este hombre que violenta a esta mujer, porque al siguiente día ya sale, ¿no? Nuevamente la vuelve a violentar, no hay un castigo, nada más es, bueno, las medidas son estas, ¿no? Un licenciado, una licenciada que dice, bueno, tiene que hablarlo, ver si pueden seguir, o sea, cómo te ponen con tu agresor
a que concilies, que ya no te va a violentar. O sea, y entonces, ¿hasta qué nivel llega, no? Hasta que la llega a matar, entonces sí, y aún así no sigue habiendo un castigo ante este agresor. Impunidad, en una sola palabra es impunidad lo que nos está describiendo la compañera Carmen, que nos está dejando claro lo que está pasando en este país a lo largo y ancho de sus fronteras, donde nos quitan los derechos, inclusive tenemos que vivir con miedo, no saber si mañana o pasado mañana nos asesinarán y no saber quién lo hace, y saber que el asesino va a quedar impune, porque en este país lamentablemente no hay justicia. Nos despedimos. Gracias, Carmen, gracias por haber asistido a Luciérnagas desde tu casa, primera vez que vienes, pero esperamos verte de vuelta. Pere, gracias. Muchas gracias, Moctezuma. Ya una asidua de Luciérnagas, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y a todas las que nos están viendo y a todos los que nos están viendo, queremos decirles muy claro una reflexión final. El problema del feminicidio en este país es algo lacerante, es algo terrible, está cobrando la vida de miles de personas, de miles de mujeres en este país. Mujeres que están impunes, como lo veíamos en el video de Cultura Colectiva, mujeres que fueron asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, por ninguna otra circunstancia más, con asesinatos cruentos, violentos, sumamente agresivos que nos laceran a todos. La única posibilidad de tenerlo es, por supuesto, con una transformación del gobierno, porque los que hoy gobiernan no responden a la mayoría social, pero también con una toma de conciencia en general, porque automáticamente con que gobiernen otras personas con mejor corazón, con mejor proyecto, no van a cambiar las cosas. Tenemos que hacer un cambio cultural general, eliminar el patriarcado que tanto daño nos ha hecho. Esa es la tarea, y para eso están aquí las compañeras de Matrioska. Súmanse a su página de internet, en Facebook, Matrioska Mir, encuéntrenlas, vayan a las actividades, vayan y salgamos a las calles cada vez que asesinan a una compañera, que esto no se quede impune. Por lo pronto, llegamos al final de Luciérnagas. Nos vemos en 8 días, 10 de la noche, en este lugar, en este mismo espacio. Y recuerden, si están escuchando esto, son la Resistencia y no están solas. Hasta pronto. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la Resistencia. No estás sola. C'est pas celle qui fait baver. Demande à Fable avec là comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers. La rage cravée depuis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite quand des adultes volent ton enfance. Pas imagine un mur et un poli de la rage, car impossible et cette paix d'en voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la Resistencia. No estás sola. On a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fable avec là comme nos semelles